de prealbúmina que sea una molécula precursora de la albúmina, sino que es una molécula que se encuentra antes de la albúmina en el proteinograma. Por eso es que se la considera una prealbúmina. Para evitar confusión a esta molécula llamada prealbúmina, se la conoce actualmente con el nombre de transtirretina. Levante la mano. ¿Quién sabe cuál es la función de la transtirretina? Es en este caso que se rompe el complejo con lo que es el retinol y la proteína transportadora del retinol, y como esta transtirretina tiene carga negativa y aparte es demasiado grande, por el tamaño no se va a poder filtrar por el glomérulo y va a retornar va a seguir en circulación sanguínea. Correcto. Por eso es que la vitamina A, cuando está en exceso, produce toxicidad, porque el resto de las vitaminas, sobre todo si se tratan de vitaminas hidrosolubles, todo el exceso se filtra y se elimina por el riñón. Entonces, en este caso, como está unida a esta transtirretina que tiene cargas eléctricas negativas, entonces no va a poder ser filtrada. No es una proteína muy grande, es una proteína más bien de un tamaño medio, ¿sí? Es una proteína plasmática, se sintetiza en el hígado y tiene una vida media de 2 días. Característica que va a ser muy importante cuando nosotros veamos la utilidad clínica. ¿Qué quiere decir que tiene una vida media de 2 días? Que necesita 2 días la transtirretina para cambiar, para reponer el 50% del contenido de proteína en circulación sanguínea. Se sintetiza en el hígado, pero también se sintetiza en el plexo coroideo del sistema nervioso central. Más del 90% de la transtirretina tiene síntesis hepática. De ahí también las características clínicas que va a tener esta molécula. ¿Qué funciones tiene? La principal función es transporte. Es una proteína que va a ser soluble en agua y por lo tanto soluble en el plasma sanguíneo. ¿Qué va a transportar? Va a transportar principalmente hormonas tiroideas, T3, T4, pero también va a transportar lo que mencionaba su compañero, que por si acaso se queda por favor al final, va a transportar el complejo formado entre el retinol binding protein, es decir, la proteína transportadora de retinol, que se ha unido a la vitamina A, al retinol. Entonces, esa es su principal función. Se une a la proteína transportadora o fijadora de retinol y participa en el transporte indirecto del retinol, vitamina A. Esta unión, como ya lo mencionó su compañero, reduce, en realidad más que reducir, evita la pérdida renal. Evita que el retinol sea excretado vía renal. ¿Por qué es importante la transtirretina? Derivado de que presenta una vida media corta, apenas 2 días, entonces es un buen indicador del estado nutricional, siempre y cuando el hígado funcione de manera correcta. ¿Por qué? Porque si yo a través de la dieta dejo de consumir aminoácidos, va a dejar de producirse, va a dejar de sintetizarse la transtirretina. Y en cuestión de menos de una semana, los valores de transtirretina van a encontrarse muy bajos. También sirve la transtirretina para los pacientes que están desnutridos y que se comienza a aplicar una medicación que mejore su nutrición. ¿Por qué? Justamente porque tiene una vida media corta, rápidamente los niveles de transtirretina
a medida que el paciente se va nutriendo adecuadamente, también van a comenzar a elevarse. Entonces es un buen marcador del estado nutricional y de un sinónimo de fracaso. No, perdón, un antónimo de fracaso. ¿Perdón? Éxito, gracias. ¿Sí? También es un buen indicador del éxito de una medicación, de un proceso que mejore la nutrición del paciente. Entonces es importante para eso, clínicamente. Como les decía, útil para el seguimiento de la desnutrición y la respuesta nutricional. A diferencia de lo que sucede con las proteínas de fase aguda, la transtirretina, cuando existe un proceso inflamatorio agudo, disminuye. Los valores de transtirretina en respuesta a los procesos inflamatorios agudos bajan. ¿Por qué? Porque va a ser empleada la transtirretina para la síntesis de los otros marcadores de fase aguda. Entonces va a ser consumida por nuestras células y los aminoácidos que están formando parte de esta molécula van a ser empleados para la síntesis de otras proteínas. Por eso disminuye, actuando como un reactante negativo de fase aguda. Y por supuesto, si se sintetiza en el hígado y el hígado está lesionado, los niveles de transtirretina bajan. Muy bien. Entonces, vida media corta, síntesis hepática, transporte y disminuye en los procesos inflamatorios agudos. La albúmina. La albúmina es la proteína plasmática más abundante. Si nosotros comparamos la cantidad de albúmina con el resto de las proteínas plasmáticas, entre el 50 y el 60% es albúmina. Más de la mitad de la proteína plasmática es albúmina. Esta albúmina se sintetiza a nivel de los hepatocitos. Aquí está, representa aproximadamente entre el 50 y el 60% de las proteínas plasmáticas totales. La cantidad sérica, a diferencia del resto de las moléculas, está expresada en gramos por decilitro. La glucosa, ¿cuál es la cantidad fisiológica de glucosa? 70 a 110 miligramos por decilitro. En cambio, de la albúmina está entre 3.5 y 4.8, alguna literatura dice 5 gramos por decilitro de sangre. ¿Qué significa? 3.500 a casi 5.000 miligramos. O sea, la cantidad de albúmina en circulación sanguínea es realmente grande, muy grande. ¿Qué funciones cumple? Levanten la mano quien quiere hablar. Una de las funciones más importantes es la presión. Muy bien. Prácticamente va a ser lo contrario de la presión Hidrostática. Prácticamente va a ser la presión hepática, es cuando regresa prácticamente el agua de la... No es prácticamente, realmente. Realmente el agua Sí. del espacio intersticial al espacio intravascular para Muy evitar bien. un edema. Muy bien, muy bien. Se queda así. No le daba la mano a usted, pero usted ya se queda. ¿Sí? Otra acción. Muy bien. Es una molécula reguladora, amortiguadora, buffer o tampón para regular el pH. Perfecto. Se queda, perdón. Reporta calcio y una magnesia y también para
calcio, transporta magnesio, transporta bilirrubina, muy importante. Cuando hablemos de bilirrubina, les voy a volver a preguntar cuál es la molécula que la transporta, ¿sí? Por eso es que cuando estamos desnutridos, nuestra piel toma una coloración ligeramente amarilla, ¿sí? No es ictericia, eso lo vamos a hablar cuando veamos bilirrubina. Se llama ictericia pálida, ¿sí? Y es, ¿por qué? No porque exista exceso de bilirrubina, sino porque nos falta transportador. También ha mencionado su compañera que cumple una función nutricional. No nos olvidemos que la albúmina se va a sintetizar en el hígado. ¿Con qué? ¿Quién me dice con qué? ¿Con qué se sintetiza la albúmina? Con aminoácidos esenciales provenientes ¿de dónde? De la dieta, ¿sí? ¿Y con qué se va a sintetizar la miosina, por ejemplo? ¿O con qué se va a sintetizar la hemoglobina? ¿Con qué? Pero no se sintetizan en el hígado. Entonces, ¿qué pasa cuando la albúmina cumple su vida media? Es captada por todas las células y a partir de los aminoácidos de la albúmina se sintetiza el resto de las proteínas dentro de nuestro organismo. Por eso se dice que es un recurso nutricional primario. ¿Para quién? Para el resto de las células. Entonces aquí tenemos responsable del mantenimiento de la presión oncótica, es una molécula transportadora, es un amortiguador del equilibrio ácido-base, es una reserva proteica, se convierte en el recurso nutricional primario. Pero tenemos una quinta función de la albúmina. Tiene una acción antioxidante. ¿Por qué? Porque la albúmina presenta una gran cantidad de aminoácido cisteína. ¿Y quién recuerda para qué servía la cisteína? Para formar puentes disulfuro. ¿Sí? ¿Se queda también, señorita? Ahora, esta cisteína presenta un radical que lo hemos llamado radical sulfidrilo, que es el SH. Y cuando este radical sulfidrilo está libre, como sucede con el glutatión, ¿se acuerdan del glutatión? Tripéptido, y al medio está la cisteína y tiene este radical sulfidrilo. ¿Qué función tenía? Antioxidante. Entonces, gracias a la presencia de un aminoácido cisteína libre, porque tiene muchas cisteínas, tanto que va a formar 17 puentes disulfuro que mantienen unida la albúmina. Entonces, uno de esas cisteínas se queda solita, no tiene a quién unirse, y esa cisteína es la que va a captar el exceso de radicales libres que puedan existir en circulación sanguínea. Entonces, su residuo cisteína que está presente en el aminoácido 34 puede captar especies reactivas de oxígeno y participar en la defensa antioxidante plasmática. Entonces, es muy importante la albúmina. Y como hay tanta cantidad de albúmina, pues esta defensa antioxidante, aunque exista un solo radical sulfidrilo, es muy efectiva. Muy bien. Alteraciones. La albúmina es una de las proteínas que clínicamente se emplea con mucha frecuencia. La albúmina, bueno, primero vamos a hablar de las posibles alteraciones. Si hablamos de alteraciones,
los niveles de albúmina pueden subir o pueden bajar. Aquí es muy importante que me entiendan esta parte. El exceso de albúmina no existe. No hay ninguna patología que provoque que los niveles de albúmina aumenten por encima del valor de referencia. ¿Por qué? Porque cuando yo consumo, por ejemplo, exceso de proteínas, llegan exceso de aminoácidos al hígado y sí me sintetizan exceso de albúmina. Pero este exceso va a ser tomado por los tejidos y va a ser utilizado para el recambio proteico celular. Entonces, en cuestión de horas, este exceso de proteína, de albúmina que se ha sintetizado en el hígado, va a ser captado por todas mis células. Entonces, no existe una elevación de la albúmina. Pero, el laboratorio puede informar exceso. ¿Cómo es eso posible? Cuando se encuentra en altos volúmenes en la sangre, puede que haya una deshidratación, puede aumentar este nivel. En situaciones de deshidratación y en situaciones de hemoconcentración. No es que la albúmina realmente esté en exceso. ¿Se acuerdan de la taza de café? ¿Con cuántas cucharillas de azúcar nos gustaba nuestro cafecito? Con 4 o con 3, no importa. Pero si baja la cantidad de agua, siguen habiendo las 4 cucharillas de azúcar y mi café está mucho más dulce. Eso es lo que está pasando en el organismo. Se ha perdido agua y como la albúmina está en tan alta cantidad, parece que está aumentada. Eso es deshidratación. ¿Y qué pasa si me aplican el torniquete por más de 2 minutos? El agua sale y la albúmina, que es grande, no puede salir. Por lo tanto, en los 5 mililitros de sangre que me han sacado, disminuye el agua y aparentemente la albúmina está elevada. ¿Está comprendido? Entonces, no vamos a relacionarlo con otra cosa. O con hemoconcentración o con deshidratación. Y para eso, ¿qué necesito? Clínica del paciente. Si mi paciente clínicamente está deshidratado, ya sabemos cuáles son los marcadores: disminución de la tensión ¿cómo se llama? De la elasticidad de la piel, sequedad de las mucosas, el agrietamiento de la lengua. Entonces, pues obviamente mi paciente claramente está deshidratado. Muy bien. Lo que sí es muy importante y muy frecuente es la disminución. Por supuesto, el aumento se llama hiperalbuminemia, hiperaumento, albúmina, emia, circulación sanguínea. Lo que sí es muy frecuente es la disminución, es decir, la hipoalbuminemia. De manera general, 2 situaciones provocan disminución de la albúmina. 1, porque la albúmina no se sintetiza. Y 2, porque la albúmina que se ha sintetizado en el hígado sale a circulación sanguínea y se pierde. Algo que me olvidaba decirles: ¿cuál es la vida media de la albúmina? Depende. Puede ser entre 15 y 21 días. Si yo consumo exceso de proteínas, pues la vida media va a ser menor. ¿Por qué? Porque va a ser captada antes. Si yo consumo menos proteínas, como su principal función está en circulación sanguínea, la vida media va a ser más larga. 21 puede llegar hasta 21 días. Muy bien. Entonces, ¿por
sintetiza. ¿Dónde se sintetiza? En el hígado. ¿Con qué se sintetiza? Con los aminoácidos de la dieta, provenientes de la dieta. Muy bien. Entonces, si yo no consumo proteínas dietéticas, ¿con qué se va a sintetizar? No se sintetiza. Todo lo que tenga que ver con desnutrición proteica. De manera general, entonces, si mi paciente tiene una desnutrición proteica, los niveles de albúmina circulante van a estar bajos. 2. ¿Qué pasa si yo consumo proteínas, pero mi pobre intestino está bloqueado? Síndromes de mala absorción, causados por, no sé, una disfunción a nivel de las microvellosidades intestinales, como sucede en qué patología? En la enfermedad celíaca, ¿sí? No pueden absorberse los aminoácidos. Una parasitosis. ¿Cuántos parásitos producen síndromes de mala absorción? Muchos. No sé, una Yardia amblia, no sé, un Ascaris lumbricoides, que me producen síndromes de mala absorción. Entonces, los niveles de albúmina. Y finalmente, el hígado está dañado. Mi paciente está cursando por una hepatitis viral. El hígado no funciona adecuadamente. Es incapaz de sintetizarnos al... ¿Está comprendido? ¿Sí? Entonces, 1, porque la albúmina no se sintetiza. Pero la otra posibilidad es porque la albúmina se pierde. Es decir, que el hígado me ha sintetizado la cantidad suficiente de albúmina, ha salido a circulación sanguínea y en estos 15 a 21 días la albúmina desaparece de la sangre. ¿Por qué? A través de un proceso de extravasación. ¿Qué significa extravasación? Quiere decir que la albúmina va a abandonar la circulación sanguínea y se va a ir hacia el espacio intersticial. ¿Cuándo sucede esto? Pacientes quemados. Esa ampolla que se forma cuando nosotros nos quemamos tiene agua, pero también tiene albúmina. Obviamente, si me quemo con la plancha y se forma una ampollita, pues eso no va a afectar de manera importante la cantidad de albúmina en circulación sanguínea. Pero si mi paciente tiene una quemadura intensa, entonces ahí sí voy a sentir la disminución de los niveles de albúmina. 1. 2. Colitis. ¿Qué son las colitis? ¿Quién me puede decir? Inflamación del colon. Inflamaciones del colon, pero graves, ¿sí? Causada, por ejemplo, por Vibrio cólera. Ustedes van a estudiar Vibrio cólera en bacteriología y van a decir que la característica de la materia fecal de cuando un paciente tiene infección por Vibrio cólera es en agua de arroz. ¿Y alguna vez ustedes han lavado el arroz? ¿Cómo sale el agua? Blanca. ¿Y por qué sale blanca? Por el exceso de albúmina que se está perdiendo. Entonces, efectivamente, en las colitis, por eso es que el Vibrio cólera es mortal si no se produce la rehidratación, pero además la suplementación proteica. Ha habido epidemias de Vibrio cólera que han arrasado con la humanidad antes de que aparezcan los antibióticos. ¿Sí? Entonces, es importante. Y 3, la insuficiencia renal. Levante la mano el que me indique a qué nivel tiene que ser la insuficiencia renal para que se pierda albúmina.
recordando lo que habíamos visto al principio de la clase, a nivel glomerular. ¿Y por qué a nivel glomerular? Porque la albúmina fisiológicamente no se filtra. Pero si el glomérulo renal está enfermo, va a despolarizarse. Y al despolarizarse, cambia su carga eléctrica y la albúmina que fisiológicamente no se filtraba porque estaba repelida por la carga eléctrica negativa del glomérulo, ahora se filtra y aparece en circulación sanguínea. ¿Sí? Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué no se reabsorbe? Porque nunca debía aparecer la albúmina en circulación sanguínea y no hay un mecanismo que me reabsorba albúmina. ¿Está comprendido? Por eso les decía, ¿qué pasa? En la práctica les había explicado, cuando habíamos visto que más alteraciones en las pruebas, lo que se llama perfil diagnóstico, se producían, y les había dado el ejemplo de un perfil diagnóstico para enfermedades hepáticas, bilirrubinas, transaminasas, fosfatas alcalinas, gamma-glutamitransferasa, y les había puesto albúmina. Si mi paciente tiene enfermedad hepática, la albúmina va a estar baja, pero junto con las elevaciones de los otros marcadores. Ahí está, se sintetiza en el hígado. Y si el hígado está dañado, no se sintetiza. Pero podía estar todo perfecto en el hígado y la albúmina está baja. Ahí está. 5 otras posibilidades de que la albúmina disminuya: por deficiencia nutricional, por síndrome de mala absorción, por colitis, por extravasación o por insuficiencia. ¿Está comprendido? ¿Sí? Vamos a globulinas. Simplemente vamos a ver cuáles son las características de este otro grupo que recibe el nombre de globulinas. ¿Qué son las globulinas? Pues las globulinas también son proteínas plasmáticas que una parte se sintetiza en el hígado. Las globulinas alfa se clasifican en 3 tipos de globulinas: globulinas alfa, globulinas beta y globulinas gamma. De todas estas globulinas, solamente las alfa y las beta se sintetizan en el hígado. Las gamma, ¿dónde se sintetizan? Tarea para el lunes, porque el lunes vamos a comenzar con globulinas gamma, ¿sí? Entonces solo las alfa, aquí están. La albúmina, las globulinas son estas. Alfa, que se subdivide en alfa 1, alfa 2. Tenemos las beta y finalmente tenemos las gamma, que se subdividen en 5. GAMDE, G-A-M-D-E, son los anticuerpos. Muy bien. Globulinas alfa, globulinas beta y globulinas gamma. ¿Qué funciones presentan? Muy variadas, porque hay varias proteínas que son alfa 1, alfa 2, beta y 5 que son gamma. Entonces pueden tener funciones de transporte, defensa inmunológica, respuesta inflamatoria, inhibición enzimática o protección tisular. Participan en la homeostasis, es decir, el mantenimiento del equilibrio dentro de nuestro organismo. Ejemplos: la aptoglobina, la alfa 1 y la alfa 2 antitripsina, todos los anticuerpos. Entonces son ejemplos de estas globulinas. Vamos a comenzar el día lunes hablando de las globulinas alfa. Vámonos. Luego vamos a hablar de las